Bienvenidos a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vamos a hablar hoy de arte, ciencia y tecnologías. Nos acompañan para eso, y agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, José Jesús González, astrofísico y actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Bienvenido, Jesús. Gracias. Nos acompaña también Cintia García Leiva, experta en literatura comparada, música y responsable también de planeación y contenidos del programa que se llama justamente así, Arte, Ciencia y Tecnologías, al que le vamos a decir ACT para efectos de este programa. Bienvenida, Cintia. Gracias, y Tania Edo, artista visual y actual directora del Laboratorio de Arte Alameda, que ahora nos vas a platicar por qué un museo es un laboratorio. ¿Te parece? Claro que sí. Y me gustaría empezar ahora, sí que la pregunta es para el que quiera responderla. Parecería que los discursos y las disciplinas están divididas. En un cajoncito está el arte, en otro diferente está la ciencia y en otro están las tecnologías. Pero en realidad es el mismo mueble donde están estos tres cajones y es el mismo, hay una intersección de estos tres conjuntos y me gustaría saber cuál es el proyecto en el que ustedes encuentran una intersección de estos tres discursos. ¿En dónde se encuentran el arte, la ciencia y las tecnologías? Bueno, para mí el cajoncito pues es el humano y la intersección, más que la separación de tres disciplinas distintas, es la misma necesidad de entender lo que nos rodea y lo que somos. Entonces el arte y la ciencia pues responden a esta angustia de entenderlo todo, ¿no? Son, si quieres, distintos lenguajes, distintas técnicas, y la tecnología es lo que nos permite precisamente materializar esta ciencia y este arte, ¿no? Este cuadro del mundo en muchísimos aspectos, no solamente físico. Digamos, todo tipo de aproximación disciplinaria desde donde se vea requiere de un soporte para hacer, requiere de una materialidad, de un objeto para estar o siendo visto, o siendo tocado, o siendo escuchado, ¿no? O siendo leído. Requiere una especie de metodología que de pronto es lo que podríamos pensar que cambia entre una y otra área, entre una y otra disciplina, y requiere un tipo de mirada. Lo que yo creo que comparten, como bien dices, y cuando los pensamos en un mismo cajón, es precisamente cómo estas miradas comparten ciertos rasgos de estas metodologías, de estas aproximaciones, y de pronto también como en sus choques hay una ambigüedad ahí productiva de cómo la ciencia se aproxima a algo, cómo el arte se aproxima a ese mismo algo desde distintas metodologías, y cómo en esa mirada en cruce se produce una nueva tercera cosa. Para mí el asunto más productivo de pensar estas áreas juntas es la forma material y la forma de la imaginación crítica pueden intercambiarse, pueden traducirse, pero sí creo que requiere de una voluntad de traducirse, de interpretarse, de saber qué estás haciendo tú, de saber hasta dónde llegamos, hasta dónde realmente podemos hablar. Lo de los cruces interdisciplinares. Así es. Tania. Pues sí, creo que justo se trata de eso, de esos cruces, de esas conversaciones que se dan entre ámbitos tan aparentemente distintos o tan distintos en realidad, como son el arte y la ciencia, que sí tienen mundos, digamos, completamente distintos, pero en donde se comparten muchas cosas, como por ejemplo, la producción de singularidad, que en el arte es como algo de lo que esperamos que suceda, y en la ciencia igual, solo que su singularidad, la forma de producirla en la ciencia y en el arte son distintas. Pero cuando hay conversaciones también vemos un poco como lo que decía Cintia, hay este elemento de inconmensurabilidad, son dos cosas distintas, se miden distintos, se manejan distinto, pero cuando se acercan y existe en esa conversación, por ejemplo, discusión o preguntas comunes, cuando ya hay una pregunta común sobre una misma cosa y empiezan a discutir y se dan cuenta que la están viendo desde dos lugares distintos, es una riqueza que ahí hay otro tipo de producción también de singularidad, ¿no? Como ya cuando es en conjunto, cuando hay una colaboración entre científicos, artistas y tecnólogos, te das cuenta que se producen otras cosas y que además tienen que ver también con maneras de conversar muy antiguas, ¿no? Como lo hacían los griegos, por ejemplo, con la palabra tecne, que era arte y tecnología al mismo tiempo. Al mismo tiempo, y así hay muchos fenómenos como el en la concepto antigüedad. del filósofo renacentista, que Exacto. es este filósofo que es científico y que es un conocedor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perdón, Cintia. Perdón, nada más quería decir, justo aunado a lo que ya decía Tania, que otra cosa es que todas estas disciplinas comparten la idea de la experimentación.
Lo que pasa es que de pronto en ciertas épocas se ha confiado más en procesos cerrados, por ejemplo, por parte de la ciencia y en procesos abiertos por parte del arte, pero en realidad es que la experimentación está ocurriendo todo el tiempo. En cómo producimos objetos, en cómo producimos herramientas, cómo producimos técnicas, cómo producimos discursos, cómo construimos discursos, cómo narramos el mundo, digamos, y cómo preguntamos sobre él. Y estas tres áreas están haciendo todo eso, y eso es experimentar, ¿no? ¿Y por qué entonces, Jesús, déjame preguntarte desde la perspectiva de un astrónomo, de un astrofísico? Desde que somos muy pequeños aprendemos a dividir las dos disciplinas, ¿no? Y incluso en nuestro sistema educativo, estoy pensando en las prepas, por ejemplo, cuando pensamos en área 1, área 2, y pensamos en áreas de conocimiento o en cómo están construidas casi todas las universidades del mundo y dividen, ¿no? El área cultural y el arte por acá, la ciencia por acá. Incluso pensamos que las humanidades es un tercer eje que quién sabe dónde está puesto, ciencias sociales. ¿Cómo encuentras en general la disciplina de la ciencia y dónde están las conexiones de las que mencionan Tania y Cintia? ¿Dónde están realmente y en la materialidad, para tomar esta palabra que puso Cintia en la mesa, dónde se encuentra? Sí, bueno, primero tenemos que desaprender eso, ¿no? De que son, desaprender. Exacto, desaprender estas divisiones. De hecho, el encuentro se da porque cada vez que tenemos una interacción entre científicos, artistas y tecnólogos, te descubres a ti mismo, te das cuenta que tienes todos estos aspectos. En la astronomía, por ejemplo, pues a final de cuentas es la ciencia de estudiar lo que no tocas. Tienes que crear un instrumento para poder materializar eso que no puedes experimentar con ello, ¿no? Que está extremadamente lejos. En el arte, si te das cuenta, pues también estás tratando de materializar muchísimas cosas que vienen a través de tu creatividad, que las haces forma. Entonces yo me he dado cuenta mucho en la interacción con artistas en esto desde hace varios años, es precisamente que el cuestionamiento es el mismo. Las razones por las cuales hacemos ciencia y por las cuales hacemos arte en el fondo son los mismos. Y lo que tenemos que tratar de aprender es que el lenguaje no nos divida, ¿no? Y siempre lo puedes hacer. Por eso estos encuentros o digamos estos trabajos que se hacen entre estas tres disciplinas dan cosas nuevas, únicas, pero que están en cada uno de nosotros. Entonces, un concepto astronómico como podría ser la del universo, el tiempo en sí, es una de las razones por las cuales muchos artistas, digamos, están buscando esa respuesta, ¿no? Y los científicos igual. Entonces, hay más cosas en común y es muy lindo ver cómo los lenguajes se pueden conectar y te descubres en el artista y el artista se descubre en el científico. No existe, digamos, esa división, ni existe una diferencia de valor entre, digamos, la ciencia y el arte. Son, digamos, maneras complementarias, eso, totalmente complementarias y muchas veces también muy traslapadas de esta, digamos, necesidad que tenemos por conectarnos y quieren entender la realidad, ¿no? Claro, tú dijiste, Cintia, una palabra que quiero volver a ella, que esta intersección o este encuentro de los tres cajones tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con proponerse y con tener una intención clara de encontrar de nuevo, digamos, estos espacios de intersección. Sí. Platícanos un poco de este seminario o de esto que los convoca a los tres en un mismo proyecto. Claro. Bueno, ahora desde 2018 está corriendo ya en México el programa Arte, Ciencia y Tecnologías. Es un programa justo que busca, a partir de la colaboración, que es otra, digamos, muestra más de voluntades puestas en conjunto. Del desaprendizaje. Exacto. Del desaprendizaje, de la colaboración y de la interdisciplina. Busca, por un lado, dar a conocer, visibilizar los proyectos ricos, los proyectos relevantes que ocurren en México, tanto por parte de la UNAM como en la Secretaría de Cultura, en materia de interdisciplina y de transdisciplina, y por otro lado, convocar y, digamos, proponer el escenario ideal para que haya más proyectos, tanto de la parte científica como de parte del arte, que puedan ponerse en comunicación y puedan generar nuevos, digamos, objetos de pensamiento, nuevas aproximaciones, nuevos modos de construir estos conocimientos que requieren múltiples miradas. Así que
digamos, este programa como tiene por un lado esta parte de divulgación, esta parte de acercarnos, poner a las investigaciones que ya ocurren, que son además muchísimas en México, a disposición del público y también, digamos, intentar que se produzcan más. Generar nuevas. Sí. Es decir, lo que ustedes quieren en este programa es ubicar qué es lo que ya está hecho y generar más espacios que aclaren la interdisciplina. Así es, sí. Digamos, como la primera acción que tuvo este programa fue hacer, de hecho, un mapeo. Fue muy impresionante ver cuántas cosas ya se producen. Por un lado, en la parte museística, en espacios culturales, en producción de obra, pero también en materia de investigación, en currículas académicas, no solo en la Ciudad de México, sino, por supuesto, en el resto del país. El asunto es que parecían un poco atomizadas. El tema de la interdisciplina yo creo que cada vez tiene más presencia en México, el de transdisciplina también, pero parecería que son esfuerzos un poco atomizados y lo que quiere este programa es reunirlos para hacerlos conocer, porque son muy ricas y muy variadas además las Déjame propuestas. hacer una pausa hasta aquí, hacemos una pausa rápido y regresamos para hablar de cómo es que se atomizaron estos problemas y cómo los vamos a desatomizar. Entonces, estamos en Observatorio en la Cultura, no se vaya, volvemos en un segundito para hablar o seguir hablando de arte, ciencia y tecnologías. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de arte, ciencia y tecnologías. Cintia Leiva, nos estabas platicando un poco de los intentos por hacer visibles y por generar proyectos que marquen específicamente esta interdisciplina y este encuentro entre las tres disciplinas, arte, ciencia y tecnologías. Tania, yo te quiero preguntar, tú diriges un espacio que se llama Laboratorio de Arte, ¿no? Entonces, generalmente nos imaginamos un laboratorio científico o un museo de arte. ¿Cómo es que hay un espacio que es un laboratorio de arte? ¿Dónde está esta experimentación que acaban de mencionar Cintia y Jesús? ¿Y cómo se experimenta el arte y la ciencia juntas a través de la tecnología? Pues bueno, creo que algo que define mucho a lo que es el Laboratorio de Arte Alameda es los cruces de conocimiento. No siempre es la ciencia, no siempre es solo el arte, y lo que le da el carácter de laboratorio es precisamente esa apertura, por un lado, de poder recibir proyectos que están haciendo este tipo de cruces, pero también ir generando investigación de manera que puedas comprenderlos mejor y también cómo los documentas, porque un museo o un espacio de exhibición, un laboratorio en este caso, nuestro acervo es un acervo documental, entonces nos interesa mucho ver en qué momento, no solo documentar la pieza, ver una obra y tomar una foto y ahí tienes la obra, sino investigar cómo son los procesos a través de los cuales los artistas llegan a estas obras, cuáles son las preguntas que se hacen, en qué sentido pueden ser comunes con los científicos y en qué momento de la documentación notamos ese cruce y lo podemos compartir con el público como conocimiento, porque también el museo, y también por eso lo llamamos laboratorio, se ha vuelto un espacio en donde un espacio de conocimiento, que quizá no siempre el conocimiento ha estado en medio de todo esto. Estamos también problematizando el conocimiento, a ver qué es el conocimiento formal, a diferencia del saber cómo, el conocimiento práctico que aparentemente, y también rompiendo esquemas, ¿no? Porque aparentemente el artista, pues a lo mejor es el que trabaja más con las manos o no. ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son lo que hablábamos hace rato, las metodologías? Meterse un poquito más, a ver cómo haces tú las cosas, cómo las hago yo. Y eso para nosotros es muy importante en términos de documentación. Te decía, no solo tener las fotos, tener el registro en video de la obra, sino de esas conversaciones que son las que van construyendo, las que nos hacen detectar problemas. Por ejemplo, en la ciencia como en el arte es muy importante que existan estos espacios de experimentación, de creatividad muy libre, porque eso da pie después a la innovación. Entonces, ¿cómo no instrumentalizas un proceso? ¿Cómo no lo vuelves luego utilitario? Claro que tiene muchas formas de utilizarse ese conocimiento, es muy rico y puede aportar en muchos procesos, ¿no? El tener científicos y artistas juntos. Traten de ubicarme en un ejemplo específico. Bueno, por ejemplo, a un experimento. Una exposición de un artista, Gilberto Esparza, que trabaja con biología
sintética o hacia la biología sintética, que hace un tipo de preguntas que no es exactamente las que están haciendo los biólogos y que a la hora que se juntan, bueno, hay una bióloga, Laura Suar, que empezó a trabajar con él, descubrieron un problema común y en el momento del trabajo ya no sabes cuál es el artista y cuál es el científico. O sea, Gilberto ya se ha adquirido una formación, también es eso, por eso es importante que se formalicen programas, porque hay artistas que ya han desarrollado un corpus de conocimiento que tiene un nivel, por ejemplo, de doctorado, pero esos formatos todavía no existen en el arte. O el concepto de investigación artística. Cuando tú dices que haces investigación artística y estás colaborando con científicos, ahí ya te comprometes también un poco o un mucho a conocer ese lenguaje, a que no te atrape, pero a que sí te inspire, a que te hable y te abra puertas. Creo que eso es lo que hace la interdisciplina. Ver una misma cosa o muchas cosas desde lugares distintos te dicen otra cosa. Y cuando ves una obra de este tipo, igual, un crítico de arte que solo ve desde la historia de arte, no ve muchas cosas, pero hay muchas que no ve. Pero si pones al científico del otro lado, al tecnólogo del otro lado y empezamos a dialogar, vemos que son dispositivos que nos dicen mucho de lo que somos y de lo que es este presente, porque también, otra vez sin caer en que sea un proceso utilitario, pero sí podemos conocer mucho de por qué llegamos a estas crisis tan tremendas. Los artistas y los científicos están preguntando por el cambio climático, están preguntándose por... ¿Qué es lo que decías tú, Jesús? Al final la pregunta es la misma. Sí. Y de hecho, a mí me gusta mucho esto de que se estén formalizando estas cosas que hagan que estos esfuerzos que históricamente habían sido casi individuales o de grupos entre interacción de artistas y científicos se estén formalizando con algo como es ACT. ACT en sí, digamos, es un convenio que se da a partir de la interacción de la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México para ahora sí formalizar este tipo de cosas. Ese es el programa que precisamente está abierta una convocatoria, ya nos dirás específicamente para qué. Porque, digamos, habíamos nosotros también tenido experiencias con el Arte Alameda en interacción arte y ciencia. Por ahí está el Centro de Culturas Digitales, que dirige también el Centro de Quintanilla. Culturas. Entonces, por la UNAM, precisamente en el Instituto de Astronomía tenemos hospedada la oficina operativa de ACT. Y por aparte de la Secretaría de Cultura, es en el CENART, en específico el Centro Nacional de las Artes Multimedia, en que tiene los espacios, digamos, para hacer estas cosas. Esta formalización es importante, y también la convocatoria, porque antes muchos artistas y aún científicos que estaban interesados en este tipo de cosas no encontraban el financiamiento claramente. El FONCA decía, no, esto es demasiado tecnología, pide dinero a CONACYT. Y CONACYT decía, bueno, pero esto no es ciencia o tecnología. Entonces ahora queda muy claro este marco para precisamente poder financiar estos proyectos en los cuales interactúan científicos y artistas y se produce, como le dice bien Cintia, algo que no podría ser o darse de otra manera. O sea, solo con el trabajo conjunto. Exacto, no es un científico que está hablando de arte, no es un artista que está usando ciencia para su técnica por lo que o su tema, sino al juntarse forman otra cosa que nunca podría haber sido de otra manera y ellos mismos no vuelven a ser los mismos después de esa interacción. Ese es el objetivo de ir formalizando estos programas. De acuerdo, Cintia, ¿qué es lo que va a pasar después de esta convocatoria? Rapidísimo, nada más quería retomar en la pregunta de ejemplos uno que me parece muy pertinente en este momento, que es el trabajo que está haciendo la agencia Forensic Architecture en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo acá, donde tenemos una exposición de esta agencia, y en el caso específico de México se ocuparon desde una mirada interdisciplinaria, ocupando técnicas, miradas científicas y también una parte artística del caso Ayotzinapa, que es muy necesario discutir, es muy necesario revisar y cómo una investigación de este tipo interdisciplinaria puede incluso llegar a una cosa más allá de un espacio expositivo y realmente ponernos a pensar cuáles son los procesos legales, jurídicos y forenses también para un caso tan duro para nosotros. Nada más quería como rescatar ese ejemplo, que me parece uno de los mejores ahorita pensando para aterrizar. Y bueno, lo que va a pasar, hay ya varias cosas corriendo de interés para muchos públicos, que también es algo que nos interesa en ACT. Estamos haciendo un seminario en colaboración con el Centro de Ciencias de la Complejidad, justo tratando de poner estos temas
agroecología, neurociencias, redes neuronales, bioarte, muchos de estos temas que, digamos, esta interdisciplina está trabajando ya de manera puntual. Estamos teniendo actividades distintas, pero ahorita me interesaría señalar la convocatoria ACT, porque además quedan pocos días para participar. Artistas, investigadores, científicos, gestores y gestoras culturales de México están invitados a participar en esta convocatoria que tiene promueve estímulos para producción justamente colaborativa. Se esperan proyectos que puedan plantear una línea de divulgación o que puedan producir también objetos, y es un gran esfuerzo. Ahí nos está ayudando muchísimo el FONCA para gestionar esta convocatoria. Es una convocatoria que además es única en su tipo, es la primera vez que en México se produce algo así, que digamos tiene ciertos rasgos de convocatorias normalmente pensadas, sí, exacto. Entonces es muy rico, invitamos a todos, toda la información está en artesciencia y tecnologías.mx y también en la página del FONCA, y vamos a tener también un encuentro a finales de año, un encuentro internacional de este programa con pensadores, pensadoras, filósofas, filósofos, artistas, científicos, pensando cuál es la urgencia del presente. La urgencia del presente y la urgencia de pensar las tres disciplinas y su intersección, como he estado insistiendo. Y cómo especular sobre nuestro futuro incierto también. Claro. Finalmente estamos a punto de terminar el programa. Quiero que piensen y convoquen al público en una invitación a pensar el arte, la ciencia y las tecnologías. ¿Desde dónde, Tania? Pues desde lo cotidiano, yo creo, lo pueden ver en todos lados, y también acercarse a los espacios, porque sí creo que están pasando cosas muy interesantes en los museos, en el arte contemporáneo. Creo que está habiendo como una efervescencia de este tipo de prácticas que inspiran mucho al público. Yo creo que de acuerdo. Todos queremos saber más, pero a veces no es tan fácil irte a meter a una escuela de física, y creo que este tipo de iniciativas hacen que inspiran, encantan sobre la observación, la naturaleza, el cuerpo, lo humano, lo no humano, pero sobre todo eso, involucrarnos más en los procesos que construyen el presente, ¿no? Muy bien. Jesús. Bueno, pues yo creo que ciencia, arte y tecnología pues no es necesariamente que se encuentran, sino que se autorreconocen, ¿no? Se autorreconocen en la esencia de lo que es el ser humano. Muy bien, Cintia, tu cierre. Pues sí, una posibilidad, creo, esta interdisciplina de pensar el mundo en conjunto. Pensar el mundo en conjunto desde el arte, la ciencia y las tecnologías, sus encuentros, su historia de los desencuentros y los esfuerzos de gente que como ustedes trata de poner en la mesa para un doble reencuentro, vamos a decir, o triple o cuádruple, no sé. Pues muchas gracias. Esto fue Observatorio Cultural. Hablamos hoy de arte, ciencia y tecnología. Nos vemos próximamente en el siguiente Observatorio Cultural. Muchas gracias y saludos desde Televisión Universitaria.